Todos los movimientos de liberación del mundo trabajaron desde la izquierda. De vez en cuando vemos levantamientos y manifestaciones, pero se desvanecen rápidamente. La izquierda, francamente, ha retrocedido mucho en términos de ideas y creencias. Las eliminaremos. La izquierda es identificada como ese aspecto más radical, más progresista de la sociedad. En cambio, existen muchas obras y autores muy buenos de izquierda que son silenciados. Y la imagen pública y la imagen internacional hacen ver a los autores de izquierda. Por tanto, se hace más necesario reevaluar y llevar a cabo la unidad entre las fuerzas de izquierda, porque yo creo que ha quedado demostrado que en la derecha no está la solución a los problemas sociales de las clases trabajadoras y bueno, de... Los palestinos no tenemos muchas opciones. Nuestras opciones son difíciles y no podemos, por ejemplo, tomar el camino de las transformaciones de los partidos comunistas porque tenemos una ocupación. Estas nuevas corrientes de izquierda poseen una buena cantidad de experiencia históricamente acumulada del movimiento comunista, con sus errores, sus logros y todo lo que tiene y lo que tiene que hacer. El Partido Comunista dijo, confía en nosotros. Hola, Aarón. ¿Qué tal, Maya? Bienvenida a este nuevo episodio de Verdades en el Mundo del Sur, desde los espacios de La Estancia, en la ciudad de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, Aarón. A principios del pasado siglo, los países de América Latina vivieron una oleada roja que trajo al poder a varios líderes izquierdistas. Una oleada que rápidamente se disolvió a raíz de enormes presiones ejercidas por grandes potencias, extremadamente ricas. Algo que cambió nuevamente la fisonomía del continente. Y justamente fue un cambio que significó reveses para los programas sociales acá en América Latina. Sin embargo, los pueblos de América Latina volvieron a elegir a representantes o a líderes de izquierda. Y justamente Cuba, Nicaragua y Venezuela resistieron al bloqueo impuesto por el imperialismo norteamericano y se mantuvieron firmes y aguantaron también justamente los intentos imperialistas de poseer sus recursos naturales y también de modificar sus decisiones. De las izquierdas estaremos hablando en este nuevo episodio de Verdades en el Mundo del Sur. Bienvenidos. ¿Qué tal? Un gusto saludarles nuevamente en este programa Verdades en el Mundo del Sur y le vamos a dar la cordial bienvenida a María Fernanda Barreto. Ella es analista político y escritora. ¿Cómo está, señora María Fernanda? Bienvenida. Hola, Aarón, un gusto estar aquí. Maya, gracias por la invitación y bueno, primera vez en este programa Verdades. Espero que sea un programa muy provechoso para toda nuestra América y también para los países del Medio Oriente. Bienvenida, señora María. Claro que sí, señora María. Fíjese, en Latinoamérica, varios gobiernos en los últimos años de izquierda y progresistas fueron sustituidos por gobiernos neoliberales. Sin embargo, 3 gobiernos, estamos hablando de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, pudieron sortear este tipo de presiones. ¿Por qué se dio este proceso? Bueno, creo que eso tiene 2 razones generales. La primera es el acumulado histórico de estos 3 países que realmente son revoluciones que se han construido sobre una historia firme, ya con un acumulado firme, reciente y pasado, como el caso de Venezuela, que además proviene de la revolución bolivariana de hace ya 2 siglos atrás. Pero además de esa historia, ese acumulado pasado y el de los últimos años que les dio tanta fortaleza, también estas 3 revoluciones contaron con un pueblo muy fortalecido en virtud de las contradicciones que durante este último siglo XXI se tradujeron además en reales cambios a favor de las mayorías y
también el aspecto geopolítico. Aarón y Maya entenderán bien que estas revoluciones se relacionaron con el resto del mundo de un modo tan auténtico, particularmente lo hizo el comandante Chávez y el comandante Fidel, muy conocedores de la realidad del Medio Oriente, de Asia en general, también de África, y encontraron en esas relaciones tan fuertes que tejieron nuestras revoluciones cubana, venezolana y nicaragüense con el resto del mundo, que ahí también encontraron un respaldo que otros países no supieron construir. Esa construcción creo que fue definitiva para sostener también la resistencia tan heroica que han dado estos tres países en los últimos años. Efectivamente, palpamos una especie de firmeza en algunos países del sur global, pero señora María, a pesar de ello, a comienzos del siglo XXI hubo una oleada roja sin precedentes que arrasó triunfos electorales en candidatos presidenciales de izquierda en los países de América Latina. Pero pronto se disipó esa oleada y hubo otra contraria. ¿Cómo explicar ese fenómeno? Bueno, la palabra clave para describir la causa por la que todos estos procesos que sufrieron reversas en América Latina lo hicieron tan rápidamente en la última década en particular, ustedes también la conocen muy bien, y es la violencia imperialista. Los Estados Unidos en la década de los 90 logró construir una gran hegemonía que hizo que el mundo tuviera un solo polo, que fuera un mundo unipolar. A partir del siglo XXI, por muchas causas, incluyendo por la emergencia de nuevas potencias, la resistencia de los pueblos del sur global, pusieron en cuestión ese mundo unipolar. Por lo tanto, los Estados Unidos relanzó con fuerza su doctrina Monroe sobre nuestra América, y a su vez también se lanzó con mucha más violencia sobre el Medio Oriente. Todo esto precisamente para defender su modelo unipolar. Entonces tú puedes ver que del mismo modo que hubo nuevas agresiones contra los países del Medio Oriente, hubo nuevas agresiones en nuestra América que algunos procesos de cambio no lograron resistir. También fue así en otros lugares del mundo. Señora María y Maya, después de que varios gobiernos y líderes de izquierda sufrieran retrocesos en los últimos años. Vemos aquí en el mapa cómo vuelve y amenaza la nueva izquierda con fuerza y expandiéndose. Señora María, seguimos hablando de la izquierda en Latinoamérica. ¿Será que esta ola de las izquierdas, de victorias, llegará a Brasil con un presidente Bolsonaro en retroceso, llegará a Colombia o a otros países de la región? ¿Será posible esto? Sí, yo creo que en definitiva hay una oleada por lo menos progresista que está volviendo a levantarse en nuestra América. Esto es precisamente producto de ese acumulado que quedó en los pueblos de estos países donde antes hubo procesos progresistas, pero también es el producto natural de las contradicciones que ha venido generando ese relanzamiento de la doctrina Monroe, ¿no?
Los pueblos de nuestra América han venido experimentando mucha violencia económica, política e incluso militar. Podemos mencionar ahí el caso de la violencia genocida en Colombia, donde se está ejecutando realmente un genocidio de Estado contra los líderes y lideresas sociales. Entonces, en virtud de esa violencia, los pueblos también están levantándose en pie de lucha, y ese levantarse en pie de lucha, ese cuestionar el establecimiento, sin duda que nos va a conducir a nuevas oleadas progresistas y ojalá aún más allá, oleadas revolucionarias para todos los pueblos de nuestra América y del sur global. Señora María, hace poco usted habló de presiones y prácticas llevadas a cabo por Estados Unidos de Norteamérica para frustrar en cierta medida la oleada izquierdista en América Latina y otros lares. Pero esto no niega el hecho de que la izquierda en América Latina cometió ciertos errores que condujeron a un retroceso en algunos países. ¿Cuáles fueron los principales errores? ¿Cree usted que la nueva generación de izquierdistas será capaz de vencer estos errores y superarlos? Creo que precisamente en la raíz de esos retrocesos sí está la violencia imperialista. Lo que sucede es que la violencia imperialista en nuestra América ha contado siempre con las oligarquías nacionales también, ¿no? O por lo menos con las oligarquías de la región. Eso quiere decir que vemos en los países de nuestra América procesos progresistas, incluso procesos verdaderamente revolucionarios que han retrocedido por injerencia de oligarquías de esos países, por lawfare o golpes, digamos, golpes de Estado legales empujados por los partidos de la derecha latinoamericana subordinados a los intereses de Estados Unidos, e incluso golpes de Estado como los que vimos en Honduras, en Bolivia recientemente, intentos que hubo contra el gobierno de Rafael Correa en Ecuador en su momento. Y los lawfare han sido muy importantes, bueno, los vimos en Brasil, los vimos en Paraguay, y creo que todo ello, de todos modos, responde precisamente a ese poder de los Estados Unidos y sus corporaciones en nuestra América. Si ese poder no existiera, los pueblos habrían sido capaces de resistir, por lo menos en este siglo XXI, una vez que iniciaron los procesos. Obviamente siempre se cometen errores, tal vez incluso algunas ingenuidades de parte de algunos líderes que permitieron que en el caso de los lawfare avanzaran, ¿no? Pero básicamente yo creo que sin duda la violencia imperialista está tras ese retroceso, y precisamente en este momento donde la hegemonía de los Estados Unidos está en crisis, es por ello que creo que es un momento muy interesante para todos los pueblos del sur, pero bueno, de eso podemos hablar seguramente en otro momento. Cierto, y estas injerencias de las cuales habló usted, señora María, por parte de Estados Unidos en más de un país de América Latina, son documentadas con cifras y fechas. Y es que el gobierno de Estados Unidos califica como un patio trasero a los países de América Latina, también financia golpes de Estado y además mantiene bases militares. Veamos más en el siguiente segmento.
Se dice que las primeras intervenciones de Estados Unidos en América Latina fueron en Puerto Rico en el año 1898, para extender su mano a Cuba en el año 1906. Allí derrocó el primer presidente electo. Thomas Washington ocupó Estrada Palm, Nicaragua, en el año 1912 y sus fuerzas llegaron a México, donde apoyaron a un golpe de Estado contra el presidente Francisco Madero en el año 1913. 2 años después, el ejército estadounidense ocupa Haití en el año 54. La CIA organiza un golpe de Estado en Guatemala contra el presidente electo Jacobo Arbenz. El excesivo apetito de Washington por el sur lo llevó a invadir Granada en el año 1983 y a Panamá a derrocar a Manuel Noriega en el año 1989. La escena se repitió en Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México y Panamá. Si no sabías que Washington está obsesionado con cambiar los regímenes en América Latina, entonces ahora eres quien más lo sabe. Señora María Fernanda, ¿qué opciones le queda al gobierno de Estados Unidos frente al avance de la izquierda y de los gobiernos progresistas en América Latina? ¿Será que se rompe la hegemonía? Mira, yo creo que ellos nos están dejando muy claras cuál es la opción, no solamente ante los gobiernos de izquierda y progresistas, sino ante los gobiernos no alineados con sus políticas y ante los procesos populares que se oponen a las políticas imperialistas y al capitalismo en general. La opción de los Estados Unidos en este momento es por sobre todo la apuesta militar, y eso es lo que estamos viendo precisamente en Ucrania. Ucrania en este momento es el escenario de una guerra imperialista con la cual los Estados Unidos pretende defender su mundo unipolar, llevando al mundo entero a la guerra. Así que creo que los Estados Unidos lamentablemente está apostando a promover guerras nuevamente en el mundo, pero esta vez claramente para defender el mundo unipolar y además con mucha debilidad. Como buen tigre de papel herido, es un momento en el que los Estados Unidos se ha vuelto muy peligroso para la paz mundial. Antes de continuar en este debate, señora María, vamos a detenernos un momento en un país africano de donde les transmitiremos, estimados televidentes, la experiencia de la izquierda en África. La cooperación es una necesidad entre América Latina y África en particular, porque estos dos continentes suelen presentar el 80% del sur global. El sur global representa una mayoría muy importante en el mundo, ya que contiene la mayor cantidad de recursos naturales y contiene modelos importantes que son fundamentales a nivel de las economías emergentes que comienzan a aparecer en el mundo. Hoy el mundo enfrenta múltiples crisis graves, por lo que creo que lo que se requiere de los progresistas y otros del mundo del sur es seguir reclamando por la verdadera paz y convivencia entre los pueblos y el pluralismo que debe caracterizar el sistema global, y reconstruir las instituciones internacionales sobre cimientos que permitan a la mayoría de los pueblos del mundo hacer una importante contribución a los asuntos mundiales. El African Less Network Forum es una plataforma para formaciones progresistas. Estas formaciones son importantes para alcanzar el objetivo final de una verdadera unidad en el continente, para emprender el camino hacia la liberación social. Apoyamos finalmente la lucha del pueblo palestino porque creemos que su lucha es real, que las políticas del apartheid, del Israel sionista en Palestina están condenadas a la derrota y que el pueblo palestino merece nuestro apoyo y también merece nuestra solidaridad para que podamos de una vez por todas derrotar las políticas sionistas del apartheid en Palestina.
Señora María, uno de los desafíos básicos para la nueva izquierda es lograr la independencia económica del país y sacar a los pueblos de la pobreza que han sufrido durante los últimos años a pesar de sus enormes riquezas. Por ejemplo, y perdonen extenderme un poco, lo ocurrido en Bolivia es el mejor ejemplo, sobre todo después de que la presidenta golpista procedió a desarticular los programas sociales y socavar la economía. ¿Será esa tarea imposible de lograr o está al alcance de la nueva izquierda? Sí, por supuesto. Otro mundo es posible. Hay vida más allá del capitalismo y hay vida después del imperialismo. Las economías de nuestra América, como todas las economías del sur global, han sido sometidas a grandes expolios. Primero por colonias, por países coloniales y ahora por países neocoloniales, por el imperialismo, que se expresa tanto en el imperio del capital central que está en los Estados Unidos, como en los países de Europa que también pretenden tener colonias aún en África, ¿ya? Como por supuesto en el Estado sionista de Israel, que tiene un proyecto neocolonial sobre todo el Medio Oriente. Una vez que se quiebre esas pretensiones neocoloniales sobre los países del sur y la sobreexplotación de la economía de los países del sur, que son además inmensamente ricos todos, los de nuestra América, los de Asia, los de África, son países muy ricos. Una vez que esa sobreexplotación cese, sin duda que nuestros países van a ser bollantes y nuestras economías no solamente se van a recuperar, los países del sur tenemos la posibilidad de emerger con fuerza en este mundo multipolar que se está construyendo en este momento. Señora María y Maya y estimada audiencia, volvamos a España y escuchemos al señor Juanlo González y su opinión sobre la izquierda a nivel internacional. Los conceptos de izquierda y derecha, aunque se hayan mantenido intactos en la dialéctica popular, han sufrido enormes cambios en el último medio siglo, hasta el punto de que en la real política actual son absolutamente irreconocibles. Y por eso la mayoría de los partidos que integran lo que los medios llaman hoy como nueva izquierda son formaciones que hace no mucho todos consideraríamos como puramente centristas. Para entendernos coloquialmente, es como si los partidos políticos hubiesen virado hacia la derecha todos a la vez. Porque eso es justo lo que ha pasado, que los poderes han logrado que el terreno político se reduzca tanto que ideas absolutamente plausibles hace unos pocos años hoy se consideren irrealizables y quienes la defienden se han expulsado del terreno de juego. Y lo que han hecho los partidos políticos en la actualidad ha sido simplemente reorganizarse en el pequeño terreno libre que les han dejado. ¿Y quiénes conforman entonces la izquierda a nivel internacional a día de hoy? Yo la izquierda la definiría alrededor de varios ejes: en la defensa de la independencia y la soberanía nacional, en la defensa de los recursos naturales propios frente al neocolonialismo y las multinacionales globales, en la preeminencia del sector público frente al privado, en el antiimperialismo, el antisionismo y, por supuesto, en la puesta del Estado al servicio de la igualdad y en el bien común y no al de intereses externos. Aplicando estas premisas tendríamos claramente en la izquierda mundial a un bloque como el ALBA en América Latina, junto con algunos países más de la región, al conjunto del Frente de la Resistencia en Oriente Medio y a grupos políticos como la Resistencia Libanesa, Palestina o Yemení. Tampoco podemos olvidarnos de grupos religiosos inspirados por la teología de la liberación o a determinados colectivos de inspiración chií. Incluso podríamos hablar también con sus matices, como no, de Rusia o de China. Señora María, la última pregunta. ¿Cómo pueden los países del mundo del sur beneficiarse de la experiencia de los países de América Latina y su nueva izquierda? Que todos son del sur, valga la expresión. Hablemos de los países de Oriente Medio, de los países de África y otros. Bueno, creo que América Latina tiene mucho que enseñar ciertamente desde su experiencia, sobre todo de la construcción de gobiernos que se han atrevido a confrontar al imperio desde lo que ellos consideran su patio trasero. La principal enseñanza, diría yo, es que han sido procesos sumamente populares, que han apelado además a su propio acervo histórico. Y yo creo que por sobre todo la mayor enseñanza que transmite nuestra América es esperanza. Es esperanza, es decirle
al resto del sur global que otro mundo es posible. Si es posible aquí en nuestra América, que estamos, como dicen en México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, pues creo que debería ser también muy posible para el resto del sur global. Sin embargo, también el Medio Oriente tiene mucho que enseñarnos y precisamente por eso es que creo que la clave es la unidad de todo el sur global, precisamente para construir un mundo multipolar que es la única posibilidad de paz real para nuestro planeta. Así será, señora María Fernanda Barreto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Al-Mayadin y de Telesur para este nuevo episodio de Verdades en el Mundo del Sur. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Al-Mayadin y al Telesur. Un honor para mí acompañarles, Maya y Aarón. Muchas gracias por sus preguntas. Gracias a usted. Gracias a usted, señora María. Concluimos este episodio que presentamos desde aquí de Venezuela con la cocada deliciosa. Exacto, y vamos a ver juntos a ver si esta bebida le gusta también a Maya. Hasta luego. Maya, bienvenida a La Güerita. Vamos a probar las mejores cocadas de la ciudad de Caracas. ¿Vamos? Vamos pues. Cocada. Maya, primera. Ya es momento de la verdad. Aarón, vamos a ver cómo sabe la cocada. Es muy deliciosa y nutritiva. Se las recomiendo. ¿Y tú qué escogiste? Creo que Aarón escogió añadir mucho azúcar. Acá en este sitio se sirve de manera natural, pero también le colocan leche, le colocan azúcar. Son muy sabrosas, de verdad. ¿Con leche? No, este es al natural. Aquí es 100% natural, solamente con azúcar y también lleva hielo. He escogido que sea sin leche, solo el coco con agua de coco.